Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Tutor Fácil en Español. Como siempre les recomiendo que se suscriban y que activen la campana de notificaciones. En este video corto les voy a enseñar a cómo solucionar el problema de pantalla negra, como están viendo en sus pantallas, cuando estamos corriendo algún juego en nuestra computadora y queremos transmitirlo a través de un directo, ya sea en Facebook o en YouTube o en Twitch o en otra plataforma, pero nos sale la pantalla negra y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, son varios pasos que hay que hacer, vamos a ir descartando uno por uno, pero lo primero les quiero mostrar que estoy corriendo el juego PES 2021 Season Update en PC, y como ven, lo tengo abierto, y cuando me dirijo a mi OBS no me sale absolutamente nada. Primero, van a dirigirse al icono del ejecutable del OBS Studio, yo lo tengo directamente en el escritorio, clic derecho, vamos a ir a propiedades, y ese es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a ir a compatibilidad, y acá donde dice modo de compatibilidad, de repente te sale así, Windows 8, Windows Vista, etc. Vas a darle clic y vas a elegir Windows 7. Y también acá abajo donde dice ejecutar este programa como administrador, le vas a dejar la palomita y le vas a dar a aplicar y aceptar. Si con esto no se te soluciona, no te preocupes, hay otra alternativa también, que es en tu escritorio darle clic derecho en cualquier parte del escritorio, configuración de pantalla. Aquí en configuración de pantalla vas a ir abajo, acá en la principal pantalla que te sale, y vas a ir a configuración de elementos gráficos. Muy bien, aquí en la parte de abajo que dice examinar, vas a darle acá examinar, y vas a buscar la ruta donde está tu OBS instalado. En mi caso es disco local C, archivo de programa, OBS Studio, bin 64 bits. A ti seguramente te saldrá tal cual, simplemente seguro te cambiará el disco donde lo has instalado, ¿no? Y aquí eliges este de acá, OBS 64, le das agregar y ya te debe aparecer acá. Recuerden que acá debe estar aplicación de escritorio, te sale aplicación de Microsoft Store, no, lo dejas en aplicación de escritorio, y esto una vez que ya está acá abajo lo cierras esta ventana, ¿no? Si con eso no se soluciona, gente, la otra solución es la manera que a mí hasta hace 2 semanas no la encontraba, pero es muy fácil y es muy rápida. Simplemente cuando ya tengas abierto tu OBS Studio, como están viendo, ya tú has tenido que agregar en fuente lo que es la captura de juego, para que te capture la ventana en específico del juego que tú vas a utilizar, ¿no? Esto es muy importante. Muchas veces nosotros, por ejemplo, solo agregamos lo que es captura de pantalla para poder todo lo que hacemos en la pantalla acá en Windows, pero no agregamos esta que es captura de juego, que es especialmente para captura de juego. ¿Cómo se agrega esto? Simplemente le das al botón de acá abajo de más o agregar y le das a captura de juego, ¿no? Con eso simplemente le das a aceptar y listo. Este es el último paso, que es el fundamental que me funciona a mí, que es darle doble clic a captura de juego cuando ya la hayas agregado. Y acá verán, gente, que por ejemplo a mí me sale modo de ventana específica, ¿no? Pero acá en ventana no especifica nada. Aquí yo debería especificar el juego que yo tengo en segundo plano, que es PES 2021. Si yo le doy un clic, me sale acá, ¿no? Me salen todas las aplicaciones que estoy corriendo en segundo plano. Por ejemplo, el Camtasia Studio que yo estoy utilizando ahorita para grabar. El Recording, que es la aplicación del Camtasia Studio, y aquí está PES 2021.exe fútbol, este es el nombre. Le damos un clic y verán que aparece, ¿no? Le damos aceptar. De esta manera, gente, tú ya podrás correr tu juego y podrás grabarlo, ya te sale así para que tú puedas ya iniciar la transmisión o grabación si es que quieres grabarlo y después subirlo a una plataforma, ¿no? Muy bien, mi gente, de esta manera hemos hecho algunos descartes, unos 3 descartes para poder llegar a la solución, y esta, gente, es la solución que a mí me funcionó en mi caso particular, ¿no? Ya saben, captura de juego, modo de ventana específica, y ponen el nombre del juego, ¿no? Y si tú vas a jugar otro juego en unos minutos o otro día y te vuelve a salir el mismo error, vuelves a hacer lo mismo, captura de ventana, y te va a salir otro juego con otro nombre distinto. Le das a seleccionar, aceptar, y ya se te habrá corregido el problema. Otro consejo también, muchachos, es que primero, antes de grabar, antes de hacer cualquier cosa, primero abre el juego en pantalla completa, así como yo. Luego lo minimizas y regresas a tu escritorio, abres el OBS como administrador, y de esta manera también te funciona correctamente. Algunos, como yo también me incluyo, cometíamos el error de primero abrir el OBS, hacer todas las configuraciones, luego abríamos el juego y nos salía pantalla negra. No, primero abran el juego,
luego lo minimizan y después hacen la configuración del OBS con todos los pasos que te he enseñado y verás que te funciona correctamente. Bueno gente, con este video corto me despido, espero que les haya gustado, sobre todo servido, suscríbanse, compartan, dejen un like